estamos de vuelta. Ahora vamos a nuestra tercera conferencia justo del día de hoy. Hacemos conexión precisamente hasta Argentina y es que el siguiente conferencista es nada más y nada menos que Walter Rojas, licenciado en comercialización por la Universidad Católica de Salta. Él nos hablará sobre el tema de comunicación legislativa, cómo lograr visibilidad en un cuerpo colegiado. Y es que justamente la idea de esta CICEMAP es no solamente hablar de la parte electoral, no solamente hablar de la parte de gobierno, sino de la parte legislativa, algo que de pronto se nos olvida. Bien lo decía Marta, ¿no? Eh, las partes electorales y los cargos son diferentes y justamente una de ellas es la legislatura o la legislativa, el cómo se comunica una vez que ya llegaron, ¿no? Y es en lo que hemos coincidido todos. Una vez que se llega al cargo no se debe de dejar simplemente ahí la comunicación, se tiene que seguir la comunicación y Walter Rojas nos hablará de ello. Él es asesor, ha sido asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la República de Argentina de 2001 al 2007, legislador del 2007 al 2011 y asesor en comunicación legislativa en la Cámara de Diputados del propio país de Argentina, además de asesorar a varios legisladores del 2012 a la actualidad. Entonces, vaya, bastante experiencia que tiene Walter. ¿Y qué tal, querido Walter? Muy buenas noches para ti. Estamos de este lado. ¿Cómo Hola, buenas estás? noches, José Luis, ¿cómo te va? Gracias por la invitación a vos y a tu equipo. Es un honor estar participando en esta jornada que estás desarrollando para contribuir a la profesionalización y especialización de esta actividad que es la comunicación política. Así que vaya, gracias por la invitación y nada, dispuesto a compartir conocimientos y a absorber conocimientos que están compartiendo colegas, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Walter, por confiar y por supuesto por sumarte y hacer un espacio en tu agenda. Recuerdo que te pusiste en contacto con nosotros hace poco y justamente es eso, ¿no? La invitación es para todos. Quienes gusten estar en estos espacios son para eso, para compartir, para, para aprender y para amplificar esta parte de aportar al impulso de la profesionalización de la comunicación política. Así que bienvenido, Walter, a esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. El equipo ya está listo, le vas indicando y ellos con gusto le van cambiando. Bueno, muchas gracias. Cuando hablamos de comunicación legislativa o comunicación parlamentaria, lo tenemos que hacer a partir de tres dimensiones. La primera dimensión es la vinculada a la comunicación que deben hacer los parlamentos para comunicar, valga la redundancia, su actividad legislativa y otras actividades conexas vinculadas a generar puentes con la ciudadanía que hoy en día está distante de estas instituciones. La segunda dimensión tiene que ver con la cobertura que hacen los medios de comunicación de las actividades de los parlamentos. Y esto tiene más que ver con el perfil editorial de las empresas de comunicación. Y el tercer elemento tiene que ver más que nada con la comunicación de los legisladores, que es aquí donde vamos a sentar la presentación del día de hoy. Y ¿para qué comunican los legisladores su actividad? Bueno, para lograr visibilidad, para transformarse en una figura política de relevancia en el territorio donde estén desarrollando su actividad, para escalar peldaños en su carrera política. Bueno, vamos a la siguiente filmina, por favor. Para comenzar su actividad, un legislador lo primero que tiene que hacer es conocer las características del ámbito donde está desarrollando su actividad. Y la principal característica de las legislaturas es que carecen de una figura central, ¿no? Si bien tienen presidente, ¿no? Todos los legisladores fueron electos de la misma manera. Hay algunos que pueden haber ganado sus elecciones, hay otros que pueden haber perforado el piso que se necesita para ingresar a la legislatura por la misma mínima cantidad, pero sin embargo a la hora de jurar como legisladores todos tienen un voto, ¿no? Otra de las características es que los legisladores tienen distintas facetas en sus facultades como legisladores. Sin embargo, son reconocidos por una sola, la del proceso legislativo, ¿no?
proceso legislativo que es muy complejo de explicar para los medios de comunicación y difícil de comprender para la ciudadanía en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ámbito legislativo tiene un propio argot para desarrollar sus tareas. Pues otra de las características es que existe una total desconexión entre la sociedad y el poder legislativo. Por otra parte, el poder legislativo es una de las instituciones más golpeadas por la crisis de representación que atraviesa la política. La sociedad ve en las legislaturas y en sus integrantes la imagen más nítida de la desconexión existente entre sus demandas y la respuesta que le otorga la dirigencia política. Estas son algunas de las características negativas que tienen los parlamentos. Sin embargo, existen otras características que si las sabemos explotar nos pueden redundar positivamente, le pueden redundar positivamente al legislador con el que estamos trabajando. Digo, las legislaturas son la caja de resonancia de la política. Son un lugar privilegiado a la hora de la cobertura mediática del debate político. Nos pueden servir para instalar temas y causas a partir de imágenes y de fotos que nos pueden tomar los distintos medios de comunicación allí, o que las podemos elaborar nosotros mismos. El lunes tuvimos un gran expositor que habla sobre este tema, sobre la fuerza que tiene la imagen, sobre la fuerza que tiene la fotografía en la política, ¿no? Que fue David Ross. Se los recomiendo, si la pueden volver a ver, véanla. Por favor, la próxima, Filmina. Conseguir una buena foto, conseguir una buena imagen en una legislatura vale más que 1000 palabras. Vale más que el mejor discurso que podemos dar a lo largo de nuestra trayectoria como legisladores. Conseguir una buena imagen seguramente al otro día nos va a redundar en notas en los medios de comunicación, ¿no? Reproducciones o miles de likes en nuestras en nuestras redes sociales, y también nos va a ayudar a instalar los temas y las causas que estamos abrazando. Quien ha logrado entender muy bien esta dialéctica es Victoria Donda, la legisladora que estamos viendo ahí. Ella fue legisladora en Argentina. Es una diputada, fue una diputada nacional que trabajó mucho las cuestiones vinculadas al género, y antes de quedar embarazada ella había hecho un proyecto de ley vinculado a la lactancia materna en horarios de trabajo, ¿no? Ya no quiso que ese proyecto quedaba en letra muerta, y al cabo de su embarazo, cuando tuvo a su beba, pregonó con el ejemplo, ¿no? Y en una sesión, en horario de trabajo para ella, le dio de amamantar a su beba. Esta imagen que estamos viendo al otro día fue tapa de todos los diarios de la Argentina y fue titular en muchos portales digitales a lo largo del mundo. Estas son algunas de las características que podemos explotar positivamente. Vamos a la siguiente filmina, por favor. No se ve bien. Pero bueno, una vez que logramos conocer cuáles son las características que tienen los parlamentos, debemos dar un segundo paso. Y el segundo paso es comenzar a construir el perfil propio del legislador, para diferenciarnos del resto de los legisladores. Recordemos que estamos ante un cuerpo colegiado, que son cientos de personas que tienen nuestra misma responsabilidad allí, ¿no? Y para construir esa visibilidad, ¿no? Para construir ese perfil, no nos vamos a concentrar solamente en el branding, que tiene que ver pura y exclusivamente con cuestiones de diseño gráfico, combinación de colores, tipografías, lo que estuvo comentando una de mis predecesoras en esta ponencia, sino que nos vamos a concentrar en 3 temas en los cuales un legislador tiene que ser fuerte a la hora de desarrollar su tarea y que luego nos va a permitir asentar en bases sólidas nuestras estrategias de comunicación legislativas o parlamentarias. El primer elemento es
que el legislador debe conocer a la perfección los pasillos del palacio. Luego vamos a desarrollar ese tema. El segundo es que debe tener anclaje territorial. Y el tercer elemento es que debe entender el ecosistema de medios y debe saber comunicar en él. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Cuando digo que el legislador debe conocer los pasillos del palacio, me estoy refiriendo a que, como todo organismo colegiado, las legislaturas tienen un reglamento interno. Bueno, a ese reglamento interno lo debe conocer como la palma de su mano. Después, otra de las cuestiones que debe saber es hasta dónde llegan sus facultades. Muchos legisladores creen que su única responsabilidad o su única facultad como legislador es elaborar leyes. Sin embargo, tiene muchas otras facultades. También debe conocer pormenorizadamente cuáles son las funciones y las misiones de cada una de las dependencias del ámbito legislativo. Y finalmente, lo más importante, debe conocer cuáles son las jerarquías y los roles que puede cumplir un legislador dentro de la legislatura. Con respecto a esto, voy a hacer un vuelo rasante sobre estas cuestiones que son largas y extensas, pero les recomiendo un libro de un escritor, de un periodista argentino, Gabriel Suet, se llama él, y el libro se llama Los secretos del Congreso. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Luego, cuando hablamos de jerarquías en el Palacio Legislativo, estas jerarquías están dispuestas para el reparto de tareas, ¿no? Tienen una forma piramidal y yo las he englobado en 4 grandes grupos. El primer grupo es el denominado mesa chica, que lo integran el 5% de los legisladores y está compuesto por el presidente de la legislatura, el presidente del bloque del oficialismo y el presidente del principal bloque de la oposición. Aquí los legisladores que integran este grupo toman decisiones con respecto a las actividades, a los temas que van a tratar en las comisiones y en los recintos y van a llevar adelante el reparto de las comisiones. Después el segundo grupo se denomina mesa grande y está integrado por los integrantes de la mesa chica más los presidentes de los bloques medianos que tienen agenda nacional y son alrededor del 10% de las legislaturas. Estos no toman decisiones con respecto a los temas que se van a tratar, pero sí tienen que estar al tanto de los temas y también de la tarea, coordinar la tarea de las comisiones con respecto a su bloque y otros bloques. El tercer grupo es el staff permanente. El staff permanente son los presidentes de las comisiones más importantes de las legislaturas, ¿no? Que tienen que ver más que nada con las que hacen a la función del Ejecutivo, presupuesto y hacienda, obras públicas, legislación general, salud, etcétera, etcétera. Aquí la función de los legisladores que ocupan el staff permanente es, cargan sobre sus espaldas la mayor tarea legislativa, suelen tener reuniones todas las semanas y son legisladores que están especializados sobre los temas que están tratando. La de presupuesto y hacienda seguramente es un economista que fue ministro en algún momento o secretario de Hacienda de algún municipio, ¿no? Después, el último peldaño, la base de esta pirámide son los legisladores rasos, ¿no? El trabajo de ellos es dispar, ¿no? Generalmente responden a poderes territoriales, a alcaldes, intendentes o gobernadores, pero también dentro de este grupo se encuentran los denominados bloques testimoniales, que son muy activos en las sesiones, muy activos en las reuniones de comisiones y en los medios de comunicación, pero a la hora de las votaciones en el recinto tienen muy poca incidencia porque son bloques chicos, a no ser que sea una votación reñida. Vamos a la siguiente filmina, por favor.
Aquí encontramos el rol que cumplen los legisladores. Bueno, tenemos el presidente del cuerpo, ¿no? El presidente de bloque, los presidentes de comisión, la siguiente, ¿no? El referente o la referente. Este legislador suele ser un legislador que tiene varios mandatos ya sobre sus espaldas, conoce a la perfección los temas que se están tratando, ¿no? Y conoce también muy bien el reglamento interno. Es un legislador de consulta no solamente de sus compañeros de bloque, sino de otros legisladores de otras bancadas, ya que sobre la espalda de él cae el reconocimiento de un gran número de legisladores. Después tenemos al emergente social o outsider, ¿no? Y después al mediático. El mediático es aquel que es más conocido por la verborragia que tienen los medios de comunicación o la acidez en sus intervenciones en las redes sociales, más que por su tarea en el propio Palacio Legislativo. Estas son algunas de los roles o jerarquías que tienen los legisladores. Sin embargo, si no aplican en ninguna de ellas, lo que pueden hacer los legisladores es tomar un tema, ya sea seguridad, salud, no sé, economía, o abrazar alguna causa, como puede ser género o medio ambiente, trabajar fuertemente en ellas, especializarse en ellas, que seguramente cuando vengan a la legislatura esos temas van a ser consultados por sus pares, van a ser tenidos en cuenta por los medios de comunicación y con la sociedad que esté movilizada alrededor de esos temas. La siguiente filmina, por favor. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que el legislador debe tener anclaje territorial. Las iniciativas legislativas que lleve adelante, los temas que abrace o las causas que abrace deben tener conexión con el territorio, ¿no? Es importante que los legisladores interactúen con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los temas que están trabajando, con la sociedad que está movilizada alrededor de esos temas o de esas causas, o con sus propias bases partidarias que trabajan esos temas. Lo que nunca puede hacer el legislador es encerrarse en las cuatro paredes del Parlamento, del Palacio, y trabajar en soledad, ¿no? Yo suelo decir que el Parlamento devora dirigentes, ¿no? ¿Por qué devora dirigentes? Porque pierden el contacto con la realidad, pierden el contacto con el territorio. Por eso es fundamental contactarse con el territorio a la hora de llevar adelante iniciativas legislativas, abordar temas o abrazar causas desde los parlamentos. Vamos a la próxima filmina, por favor. La próxima filmina, esta filmina, perdón, está vinculada al tercer tema. Este tercer tema es entender el ecosistema de medios de comunicación y saber comunicar en ellos. Para desarrollar en plenitud este punto es importante conocer el lenguaje mediático en toda su dimensión y extensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que se debe saber comunicar en los medios tradicionales de comunicación, ya sea radio, televisión o diarios, la parte gráfica. Si se tiene perfiles digitales, el perfil digital se tiene que complementar y tiene que ir al unísono con el perfil público del legislador, ¿no? Si el legislador no entiende la dinámica de las redes sociales, no entiende la lógica de las redes sociales, tiene que contratar a un profesional que las lleve adelante, que haga ese trabajo. No lo puede dejar en manos de improvisados o de amateur, porque puede caer en escándalos muy fácilmente. Por otro lado, si hace uso de la oratoria en las comisiones y en el recinto, el legislador debe entender que la oratoria también es una herramienta de comunicación y para ello debe entrenarse. Debemos entender también en qué plataformas comunicar y qué medios utilizar según las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos ante un tema
regional, por ahí no vale hacer esfuerzos o no sirve hacer esfuerzos para llegar a los medios nacionales. Por ahí geolocalizar la comunicación en el área determinada de implicancia de ese tema va a ser lo más conveniente. ¿De qué manera? Bueno, las redes sociales tienen forma de geolocalizar mensajes, utilizando los medios de comunicación regionales, ya sean radios o televisión o diarios locales, ¿no? Pero es importante geolocalizar, no hacer un esfuerzo para llegar a medios nacionales que por ahí no le van a interesar el tema. O quizás, qué sé yo, sea más sencillo el asunto y solamente alcance con organizar asambleas o reuniones con la sociedad que está movilizada alrededor de ese tema. Otra cosa importante a la hora de entender el ecosistema de medios es que si participamos en teleconferencias o salas de reuniones virtuales, es importante acá el espacio físico en el cual vamos a participar, ¿no? Y no cometer exabruptos. Son conocidos los exabruptos que se han cometido en pandemia, en sesiones de la Cámara de Diputados, en mi caso, en mi país, de Argentina, le ha costado el cargo a un diputado por actitudes soeces que ha tenido, ¿no? Pues para finalizar con este punto, digo, existen un sinnúmero de herramientas de comunicación. Siempre que sepamos qué comunicar, dónde comunicar y cómo comunicar, tenemos una diversidad de herramientas que van desde los afiches, desde los dípticos, desde los medios gráficos, caravana, reunión con vecinos, grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos claro, ¿no? Que nuestro legislador, con nuestro cliente o el legislador con el que estamos trabajando, transita por los pasillos del palacio como si estaría transitando por el living de su casa, se manejan los medios de comunicación de una manera eficiente y sortea con éxito los vaivenes del territorio, vamos a estar en presencia de un legislador todoterreno. ¿Y para qué nos va a servir un legislador todoterreno? Para poder construir una estrategia de comunicación legislativa sólida. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Cuando hablamos de estrategias de comunicación legislativas, tenemos que tener en cuenta algunas características particulares que tienen, ¿no? La primera es que la estrategia de comunicación, o mejor dicho, las piezas de comunicación tienen que tener un equilibrio entre la emocionalidad y la racionalidad, ¿no? La emocionalidad sirve para movilizar el sujeto al que le estamos hablando, pero no tenemos que olvidar que nosotros estamos en el Parlamento y ahí lo que sirven son los argumentos. Por eso digo que debe proporcionar argumentos sólidos, ¿no? Nuestra estrategia de comunicación. Otra de las características, y esta la conocemos todos porque estamos atravesando en la era digital, ¿no? Y la comunicación política, ¿no? Ha ido acercándose a posiciones más vinculadas a la conversación. Entonces, nuestros legisladores o nuestros clientes deben interactuar con su audiencia, ¿no? Y deben fomentar la participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Internet y la ciudadanía tienen que ser nuestros aliados fundamentales a la hora de construir una estrategia de comunicación legislativa. Y la tercera característica que quiero mencionar es que hay que pensar estas estrategias de comunicación legislativas a mediano y largo plazo. No son una campaña electoral que está acotada en el tiempo, sino que los procesos legislativos, recordemos lo que dijimos en un principio, que son largos y tediosos, ¿no? Un proceso legislativo puede durar hasta 2 años, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar la estrategia, ¿no? A largo plazo, la estrategia de comunicación legislativa. Una vez que conocemos estas características, llegó la hora de trazar la estrategia de comunicación.
legislativa. Y para ello, el primer paso, yo lo divido en 5 pasos. Hay colegas que, nada, le imprimen más, otros menos. Digo, cada mago con su varita, ¿no? No, el primer paso que planteo es escuchar y escuchar. ¿A quién tenemos que escuchar? A las bases políticas, a la sociedad movilizada, a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y a un número de ciudadanos que se quieren expresar alrededor de distintos temas, ¿no? ¿Y de qué manera lo escuchamos? A través de mitines, de reuniones, a través de asambleas, ¿no? A través de una escucha activa en redes sociales, ¿no? Y de la forma tradicional de estudios de opinión pública, ya sean cualitativos o cuantitativos. ¿Y para qué la vamos a escuchar? Para saber qué le está pasando a la sociedad, y de ahí saltamos al segundo punto, que es seleccionar el tema. Y para seleccionar el tema tiene que ser un tema, primero tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para seleccionar el tema correcto, ¿no? Segundo, tiene que ser un tema que le sea de interés a la ciudadanía. Y en tercer lugar, ese tema tiene que empalmar con el perfil público del legislador o la legisladora con la que estamos trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si la sociedad está movilizada alrededor de un tema, por ejemplo, el aborto, y tiene una consideración positiva con respecto a este tema, pero si nuestro legislador es un legislador muy religioso, él, de ir a misa todos los domingos, ¿no? Que tiene posiciones muy conservadoras y realiza un proyecto para que el aborto sea gratuito y libre en ese país o en esa región, seguramente la comunicación nuestra va a hacer ruido en algún momento. ¿Por qué? Porque se condice lo que está expresando la sociedad con el perfil público de nuestro legislador. No se condice, confronta lo que está, el proyecto que está desarrollando nuestro legislador con su perfil público. El tercer paso es realizar propuestas realistas, ¿no? Las propuestas tienen que ser atractivas, tienen que llamar la atención del ciudadano, deben calar en la ciudadanía, ¿no? Y también deben ser fáciles de explicar, ¿no? Tienen estas 3 características las propuestas que debemos hacer. Deben llamar la atención del ciudadano, ¿no? Deben calar en la ciudadanía, ¿no? Y deben ser fáciles de explicar. Luego llega el momento de desarrollar el mensaje, ¿no? Y para desarrollar el mensaje tiene que ser sencillo, pero tiene que tener la suficiente fuerza para ser recordado por las personas. Además, tenemos que recordar que tiene que perdurar en el tiempo. Recordemos que los procesos legislativos son largos, ¿no? Y finalmente llegó la hora de comunicar, ¿no? El objetivo acá es llegar a la mayor cantidad del público objetivo, ¿no? Valga la redundancia. Tenemos montones de herramientas para llegar a los públicos que deseamos, ¿no? Como por ejemplo videos, podcast, newsletter, los medios de comunicación tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Acá tenemos un caso de éxito en el que se ha trabajado. Este legislador, como dije, no cumplía un rol preponderante, no era presidente de comisión, no era presidente del cuerpo, ¿no? Tampoco era presidente de bloque, ¿no? Tampoco cumplía ningún rol en la jerarquía. Este legislador había sido médico pediatra y le gustaba correr, era maratonista, ¿no? Entonces, ¿qué se pensó, ¿no? Primero, que abrace una causa, ¿no? La causa era trabajar a partir de su profesión, ¿no? Que era la salud.
Y al ser médico pediatra, empezó a ver cuestiones vinculadas, a visitar organizaciones vinculadas a chicos que tenían diferentes discapacidades, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Qué se dijo acá? Bueno, vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires e ir visitando, corriendo cada una de estas organizaciones que se vinculan con niños que tienen diferentes capacidades diferentes. De esta manera arrancó una campaña que se denominó 1000 motivos para recorrer, ¿no? Primero los chicos, 1000 motivos para recorrer. El 1000 motivos era que iba a recorrer 1000 kilómetros juntando todas las organizaciones vinculadas a el cuidado y protección y de chicos con diferentes capacidades. Fue recorriendo distintas localidades, ¿no? Hizo 1000 kilómetros recorriendo, no lo hizo todo en un día, por supuesto, fue los fines de semana, tomaba para ir corriendo, recorrió un número importante de ciudades, interactuó con alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil vinculada a chicos, ¿no? Y después terminó con una gran audiencia pública en la Cámara de Diputados, ¿no? Con los referentes de cada una de esas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y él vino corriendo desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional, que son alrededor de unas 40 cuadras, ¿no? Esto tuvo mucha repercusión en los medios y en cada localidad que iba parando lo estaban esperando integrantes de esa organización de la sociedad civil, pero medios de comunicación también. Por supuesto que tuvo una gran cobertura en sus redes sociales, y logró instalar este tema que estaba vinculado, generalmente es un tema que mucha importancia no se le da, ¿no? Pero bueno, logró instalarlos, ¿no? Vamos a la siguiente filmina, por favor. Ya para ir finalizando, voy a dejar algunos consejos útiles para trabajar con los legisladores, ¿no? El primero es investigar. ¿Y qué tiene que investigar alguien que está trabajando con un legislador o el propio legislador? Es el contexto político, ¿no? Después, otra de las actividades o otras cuestiones que tiene que investigar es el rol y la jerarquía que tienen sus pares en el Palacio, no solamente sus compañeros de bancada, sino que los de otras bancadas. ¿Y para qué? Por si llegamos a tratar temas, ¿quién pueden ser nuestros aliados por fuera de nuestra bancada? Porque siempre hay en otras bancadas gente que tiene los mismos intereses que este legislador. También tenemos que investigar quiénes son los medios de comunicación que pueden ayudarnos a difundir este tema que estamos trabajando. También tenemos que investigar quiénes pueden ser nuestros aliados en el territorio, y otra de las cuestiones que hay que investigar es la legislación vigente a ese momento. No vaya a ser cosa que nos pongamos a trabajar una legislación y ya sea existente y lo vamos a hacer cometer un exabrupto muy importante al legislador. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, otro consejo, es saber diferenciarse, ¿no? Yo creo que aquí di algunas herramientas para que el legislador se pueda diferenciar de sus pares. Tenemos que lograr visualizar todas las actividades que desarrolla el legislador. Colaborar con la prensa también es otro de los consejos. ¿Y de qué manera? Bueno, otorgándole alguna primicia de vez en cuando, otorgándole información, no vendiéndole pescado podrido, si es información que no le podemos otorgar, porque en las legislaturas a nivel nacional se tocan temas vinculados a la inteligencia o a la defensa nacional, son temas privados que no son de acceso al público, hacerle entender
a la prensa que nos está pidiendo esa información que no se la podemos otorgar, comunicar en varios formatos. Esto de comunicar en varios formatos está vinculado a llegar a la mayor cantidad de público posible, formato tradicional, formato digital, en cara a cara, ¿no? Tener cuidado con el recinto. Digo, hoy al principio de mi exposición estuvimos hablando de cómo explotar positivamente, ¿no? Nuestra exposición en el recinto. Pero también tenemos que tener cuidado, digo, porque si llegamos a cometer un exabrupto ahí, llega a cometer un exabrupto el legislador, siempre hay prensa ávida de realizar periodismo amarillista y seguramente le va a encantar sacar en la tapa de los diarios a un legislador que se quedó dormido o que haya cometido un furcio en una sesión. Conseguir aliados es fundamental a la hora de que tratemos o abracemos de determinados temas o causas, tenemos que buscar aliados en el territorio, tenemos que entender que los votos están en el territorio, no están adentro de las cuatro paredes del palacio, y finalmente tenemos que caminar la calle y caminar la calle. Como dije, los votos están en la calle, no están adentro del palacio. Ya para finalizar, una vez charlando con un legislador sobre cómo dividía el tiempo que le dedicaba a la política, él me comenta que un 10% de ese tiempo se lo dedicaba a los medios de comunicación y a las redes sociales, entre un 30 y un 40% se lo dedicaba al palacio, y el resto del tiempo, entre un 50 y un 60% se lo dedicaba al territorio. Yo también creo que pasa un poco por ahí cómo se tienen que dividir los tiempos de un legislador. Digo, no tenemos que olvidarnos que los votos están en el territorio. Bueno, hasta acá mi exposición, le agradezco el tiempo, y si hay alguna pregunta o alguna sugerencia, soy todo oídos. Gracias. Aquí tienen mis redes, bueno, aquí están mis redes sociales, mi teléfono por si se quieren contactar. Gracias, gracias Walter por compartirnos justamente sobre este tema tan interesante y tan importante, porque como bien lo ejemplificaste, son de suma importancia el cómo se está comunicando y el cómo tenemos que identificar quiénes están detrás. No simplemente decir, ahí están los medios, no, quiénes están detrás de los medios y justamente cómo sumarse a ellos. Hay algunos comentarios, por ejemplo, Ana Jiménez dice, consejos puntuales, no hay legislación, sino una investigación correcta y ese punto de tener una alianza. Perdón, ese punto de tener una alianza amable con la prensa ayuda bastante. Tenemos por acá otro de Lina Carrizosa. Dice, bueno, sobre Marta, perdón. Es que justo están llegando una serie de comentarios que son spam y entonces estamos batallando un poquito con eso. XGB dice, maestro, uno ha dicho escucharle con este tipo de temas. ¿Podría repetir el nombre del libro? No alcance a escribir todo el nombre, por favor. Saludos. El libro es de Gabriel Suet y se llama Los secretos del Congreso. Ok, los secretos del Congreso. También tomo nota. Perfecto, Walter. Y acá, Charla Deportiva dice, hola Walter, ¿cómo observas la estrategia del equipo de Milei? Para mí es solamente una coyuntura, pero para octubre estará entre el oficialismo y los antisistemas, me imagino que quería decir. Yo creo que más allá de una estrategia, el haber llegado a tener los sufragios que tuvo Javier Milei en las últimas elecciones tiene que ver por
la descomposición digo, no del sistema político, sino la descomposición de la credibilidad que han tenido tanto el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio, ¿no? Que no han podido darle respuestas a la ciudadanía ya durante 8 años. En Argentina lo que estamos atravesando es que los sueldos, más allá de todo el folclore, porque Javier Milei construyó toda una narrativa atrás de su figura, ¿no? Que, nada, que con cuestiones muy disruptivas, cuestiones muy beligerantes, el mismo personaje que ha construido, digo, pero todo esto tiene un porqué, y ese porqué es la cuestión económica. Hace 8 o 10 años que en Argentina los sueldos vienen por debajo de la inflación, ¿no? Se recomponen, pero siempre por debajo de la inflación. Y hoy el costo de vida es un 40% mayor a cuando se fue Cristina de Kirchner en el 2015. Digo, por ejemplo, si un ciudadano cuando se fue Cristina ganaba $100, hoy está ganando $60. Y el costo de vida es mucho más grande. Y yo creo que a partir de ahí, Javier Milei supo construir una narrativa y, como decimos en Argentina, tanto Cambiemos o Juntos por el Cambio como Unión por la Patria no ha podido encontrarle el agujero al mate, ¿no? Ok, sí, justo estaba revisando ahorita una declaración que hizo hace un par de horas Milei eh, contra la iglesia. Y vaya, creo que se coincide en eso, ¿no? En cómo, en lo que dices, en la construcción del discurso, en la construcción de la narrativa y sobre todo un hartazgo que hay en la sociedad, que es lo que trata de buscar o hacer empatía con la gente, ¿no? Con los argentinos. Y otra cosita más con respecto a esto, yo creo que gran parte de la dirigencia política no ha querido escuchar lo que sucedía, ¿no? Eh, había, a partir de abril empezó a haber un rum rum y ahí había trabajos que demostraban que Javier Milei iba teniendo un ascenso importante en todos los trabajos, en todas las mediciones. Se podía ver más en los trabajos cualitativos. En los cuantitativos era difícil de percibirlo a eso porque la gente ya no contesta como lo hacía antes las encuestas. Son muy esquivas a contestarla y quienes contestan es gente que está más vinculada a la política, si se quiere, está más informada y quiere expresar su opinión. Digo, pero a la gran mayoría, ¿no?, que es la que no le interesa la política, tampoco le interesa contestar las encuestas. Y creo que ahí había un canal importante por el que corría muchos seguidores de Javier Milei, ¿no? Que se expresaron en las urnas. Así es. Tenemos la última pregunta de Mauro Flores. Dice, para presidente de consejos deliberantes o de legislaturas provinciales, ¿hay algún trabajo extra que haya que hacer en comunicación para ser más asertivos? Sí, a ver, como dije, cada mago con su varita, ¿no? Yo planteo 3 elementos en los cuales tiene que asentarse toda estrategia de comunicación, ¿no? Primero es el territorio, ¿no? Debe tener anclaje territorial el legislador. Sin anclaje territorial es muy difícil desarrollar una estrategia. Segundo es conocer los pasillos del palacio, ¿no? Abordar temas, si puede ser autoridad de la legislatura o presidente de alguna comisión importante, es mucho mejor. Y después saber comunicarse en los medios de comunicación. Digo, eso es fundamental. Y después, a partir de ahí, sí, elaborar las estrategias de comunicación que crean necesarias. Así es. Y justo es esto, ¿no? Es estar al día con los medios de comunicación para precisamente generar esta asertividad. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, Walter, de hacerte entrega del presente reconocimiento
por parte de Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Walter Rojas tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que hemos organizado. Se extiende el documento el día de hoy aquí en la Ciudad de México. El equipo te lo hará llegar en las próximas horas junto con todo el material del evento y nosotros eternamente agradecidos por haberte sumado a esta segunda sesión, a esta Bueno, segunda Semana Iberoamericana, perdón. bueno, yo mucho más agradecido que ustedes por la invitación. Si en algún momento llegás a andar por Buenos Aires o cualquier integrante de tu equipo llega a andar por Buenos Aires, no tiene más que contactarse. Así nos juntamos a debatir un poco y a charlar un poco sobre comunicación y política y la mezcla de ellos, ¿no? Así que muchas gracias, y a disposición. Muchísimas gracias y claro que sí cuenta con ello. Yo creo que próximamente nos estaremos poniendo de acuerdo vía WhatsApp para algún proyecto que queremos también compartir posteriormente esta semana. Un Bueno, abrazo, muchas Walter. gracias. Hasta luego, abrazos, hasta Hasta luego. luego. Que pases buena noche. Ha sido Walter Rojas, precisamente desde Argentina, con este tema precisamente de comunicación legislativa. Ya tenemos en sala, o ya teníamos, creo que está ingresando nuevamente la siguiente conferencista, así que no le cambien. Recuerden compartir y, por supuesto, recuerden compartirnos desde dónde nos están conectando para ver esta tercera sesión de la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Vamos a un breve corte comercial y regresamos.